La desaparición del universo. Escrito por Gary Renard. Narrado por Lupita Rodríguez. Dedicado a ti, mamá, pues siempre quise leerte y narrarte historias. A Gary Renard. Comparto tus libros y las enseñanzas del espíritu. Capítulo 2. El J subterráneo. Gary, se me ha enseñado que soy co-creador con Dios. ¿Eso es cierto? Arten, no a este nivel. El único lugar donde realmente eres un co-creador con Dios es en el cielo, donde no serías consciente de ser diferente de Él o de estar separado de Él en ningún sentido. Y en ese caso, ¿cómo no ser co-creador con Él? Pero como hizo J, hay una manera de practicar aquí en la tierra, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que refleja las leyes del cielo, y ese es tu camino a casa. Seguiremos discutiendo los atributos del no dualismo puro y cómo practicarlo a medida que avancemos, pero de momento trata de recordar que si Dios es amor perfecto, entonces Él no es nada más y tú tampoco lo eres. Tú eres, de hecho, el amor de Dios y tu vida real está con Él. Como J llegarás a saber y a experimentar que Dios no está fuera de ti. Ya no te identificarás con un cuerpo vulnerable ni con nada que pueda ser limitado, y un cuerpo es cualquier cosa que tenga bordes o límites, y aprenderás en cambio que tu verdadera realidad como puro espíritu es eternamente invulnerable. Gary, ¿sabes? Últimamente he oído a mucha gente que ridiculiza las ideas espirituales como estas. Hay un tipo que era mago, que ahora se llama a sí mismo escéptico y desenmascarador profesional. Las personas como él siempre están señalando que los temas espirituales no son científicos. Parece pensar que uno siempre debería seguir lo que le dicen los sentidos corporales y la experiencia. ¿Cómo se puede tratar con este tipo de gente? Arten, perdónales. Te contaremos cómo. Además, estas personas ni siquiera se dan cuenta de que son dinosaurios. Se supone que ese hombre respeta a los científicos, pero ¿no era Albert Einstein un científico? Gary, creo que era uno bastante famoso. Arten, ¿sabes lo que dijo sobre la experiencia del mundo? Gary, ¿qué? Arten dijo que la experiencia del hombre es una ilusión óptica de su conciencia. Gary, ¿Einstein dijo eso? Arten, sí. Las personas como tu amigo el desenmascarador deberían ser un poco más humildes y menos arrogantes en sus suposiciones. En realidad, él es un hombre muy inteligente, aunque no lo emplea constructivamente. Pero no estamos aquí para hablar de él. Ya le vendrá su turno de tomar conciencia de la verdad cuando tenga que llegarle. Entretanto, no esperes que él ni el mundo se abran paso hasta tu puerta. Mira, J, el último día antes de esa parte de la ilusión en la que fue crucificado. ¿Crees que la mayoría de nuestra gente quería oír verdaderamente lo que tenía que decir? ¿Y crees realmente que los gentiles eran más inteligentes? Vamos, esos estúpidos bastardos ni siquiera entendieron el sistema de numeración arábiga hasta 1200 años después. Estaban demasiado ocupados cortando en trocitos a la gente y manteniendo el mundo a salvo para la oscuridad. Gary, ¿estás diciendo que el cristianismo es una reliquia de los tiempos oscuros? Arten, estoy diciendo que los europeos no estaban más preparados para la verdad que el resto del mundo. En realidad, el universo no quiere despertar. El universo quiere caramelos para sentirse mejor, pero el caramelo está diseñado para atarte al universo. Pursa, con el breve resumen del progreso espiritual que acabamos de darte, debería quedarte claro que cuando J dijo cosas como «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y fácil el camino que lleva a la destrucción», y son muchos los que entran por él, pero estrecha es la puerta y duro el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Él no estaba tratando de atemorizar a la gente, amenazándola con la destrucción si no iban por el camino recto y estrecho. Al contrario, les estaba diciendo que lo que están experimentando aquí no es vida, mientras les indicaba el camino hacia la verdad. Lo que estás experimentando aquí es la destrucción, pero J sabía el camino de salida, por eso dijo, alégrate porque he vencido al mundo. Si no hubiera sido un hombre que tenía lecciones que aprender como tú, ¿por qué iba a decir que había vencido al mundo? Él entendía muchísimas cosas que nosotros no comprendíamos, y sin embargo, todas estaban conectadas en un sistema de pensamiento coherente, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo,
Él sabía que las antiguas escrituras contenían pasajes que no expresaban el amor perfecto y no selectivo, lo cual indicaba que no podían ser la palabra de Dios. Gary, ¿cómo qué? Pursa, el tipo de cosas que debería ser evidente. Por ejemplo, ¿crees realmente, como se dice en varios versos del capítulo 20 de Levítico, que Dios dijo a Moisés que los adúlteros, adivinos, médiums y homosexuales merecen la muerte? Gary, eso me parece un poco extremo. Siempre me han gustado los médiums. Pursa, ¿en serio? Gary, seriamente no. No creo que Dios dijera eso. Arten, entonces ahora tienes un problema fundamental. Gary, sí, los fundas son mentales. Arten, el mundo es un problema mental, pero el problema al que nos estamos refiriendo esta vez es el intento de reconciliación entre dos sistemas de pensamiento que son irreconciliables, y no me estoy refiriendo al Antiguo y Nuevo Testamento. Las diferencias entre ellos tienen que ver con J, no con Dios. Sin embargo, los primeros cristianos estaban desesperados por tener un puente entre J y el pasado, y lo que acabaron haciendo fue simplemente una versión del pasado. En realidad lo que estoy comparando aquí es el sistema de pensamiento del mundo, que puedes encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y el sistema de pensamiento de J, que en ambos está ausente. Sí, puedes tener un atisbo de cómo era J a partir de los escasos escritos que han sobrevivido, pero eso es todo. No estoy diciendo que el judaísmo o el cristianismo sean más valiosos el uno que el otro. Ya hemos dicho que todas las religiones tienen gente ejemplar y estúpidos. Eso también es una ilusión, porque J sabía que el cuerpo es una ilusión. Y ahí tienes la primera razón por la que el pensamiento del mundo y el de J son mutuamente excluyentes, porque la realidad de J no era el cuerpo, y el pensamiento del mundo se basa completamente en la identificación con el cuerpo como tu realidad. Incluso aquellos de ustedes que miran más allá del cuerpo siguen teniendo la idea de una existencia individual, lo cual no se diferencia mucho de tener un cuerpo. De hecho, es con la idea de la separación y todo lo que surge de ella, con lo que te sentencias a seguir en el universo de los cuerpos. ¿Por qué piensas que el maestro, a diferencia de otra gente de su tiempo, trataba igualmente a todos los hombres y mujeres? Gary, dímelo tú. Asumo que no lo hacía por meterse a las nenas en el bolsillo. Pursa, era porque no veía a los hombres ni a las mujeres como cuerpos. Él no reconocía diferencias. Él sabía que la realidad de cada persona es el espíritu, que no puede ser limitado de ninguna manera, de modo que en realidad las personas no podían ser hombre o mujer. Actualmente, sus feministas siempre están intentando argumentar sobre la grandeza de las mujeres. A veces se refieren a las mujeres como diosas y a Dios como ella en lugar de él. Eso es hermoso, pero en realidad lo único que están haciendo es reemplazar un error por otro. Cuando J usó la palabra él para describir a Dios, estaba hablando metafóricamente en el lenguaje de las escrituras. Tenía que usar metáforas para comunicarse con la gente, pero tú haces que todo sea real. J sabía que Dios no puede estar limitado por cuestiones de género, y tampoco pueden estarlo las personas, porque en realidad no son personas. ¿Cómo puedes ser una persona si no eres un cuerpo? Es mucho más importante que comprendas esto de lo que ahora sospechas, y te explicaremos por qué. Sabiendo la verdad, J trató a cada cuerpo de la misma manera, como si no existiera. J fue capaz de mirar absolutamente más allá del cuerpo, a la verdadera luz del espíritu inmutable e inmortal, que es la única realidad de todos nosotros. En cualquier caso, como mucha gente de nuestros días, la mayoría de nosotros, en lugar de escuchar realmente las enseñanzas de J, veíamos y oíamos lo que queríamos ver y oír, a fin de poder usarle a él para validar nuestra propia experiencia, que era la experiencia de ser un individuo en un cuerpo. Así, tuvimos que hacer de él un cuerpo individual, separado y muy especial, que es como nos veíamos a nosotros mismos y como tú te sigues viéndote a ti mismo. Aunque algunos de nosotros tendíamos a ser un poco más intelectuales, las creencias de la mayoría de los primeros seguidores eran bastante simples. Ya habíamos visto a J después de la crucifixión, y como no comprendíamos todo su mensaje, la opinión imprecisa que dominaba entre las sectas era que él iba a regresar a nosotros como ya había hecho antes, trayendo consigo el reino de Dios. Se esperaba que esto ocurriera enseguida,
no en un lejano futuro, y no en alguna otra parte, sino directamente sobre el terreno. Yo no estaba de acuerdo con ese escenario particular, porque como J enseñaba en mi evangelio, el reino de Dios es algo que está presente aunque la gente no lo ve. En cualquier caso, incluso al principio hubo cierta diversidad de opiniones, pero la mayoría de los seguidores aceptaron la idea de un regreso. A medida que transcurrieron los años y las cosas se pusieron difíciles, los líderes de lo que ahora era una nueva religión en desarrollo tuvieron que improvisar para mantener el interés de la gente. Sin darte cuenta, ya tenías a la gente relacionándose con J como el cuerpo de todos los cuerpos. Ya creían que Dios había creado un mundo imperfecto con personas imperfectas como Adán y Eva, capaces de cometer equivocaciones. Descartaron completamente la lógica de que para que Dios creara lo imperfecto debería él mismo ser imperfecto, o bien había elegido deliberadamente crear seres imperfectos para que pudieran meter la pata, ser castigados por él y sufrir aquí, en el planeta psicótico. Entonces, según esta nueva religión en vías de desarrollo, Dios toma increíblemente a su Hijo especial, a su unigénito, que aparentemente sería más santo que el resto de la escoria de la tierra, y le envía como sacrificio de sangre a sufrir y morir en una cruz, como forma de expiar indirectamente los pecados de su pueblo. Solo que ahora hay otro gran problema, porque según las propias doctrinas cristianas, esto en realidad no expía los pecados de los demás. Si expiara los pecados de la gente, eso sería el fin de la cuestión, problema resuelto. Pero no. Ahora se hace necesario que todo el mundo crea ciegamente en todos los detalles dispuestos conveniente y exclusivamente por la religión cristiana, porque de otro modo seguirían quemándose en el infierno, aunque hayan nacido presuntamente por voluntad de Dios, en un lugar, en un tiempo o en una cultura no familiarizada con esta religión particular. Gary, todo suena un poco extraño cuando lo expones así. No se puede decir precisamente que todo este sistema de pensamiento elogie la naturaleza de Dios. Arten, eso se debe a que simboliza una imagen temible de Dios más que una imagen amorosa. No queremos faltar al respeto, pero tenemos que hacer ciertas afirmaciones polémicas, porque en tu sociedad no hay demasiada gente que esté dispuesta a señalar estas cosas. Es cierto que en aquel tiempo J era la persona más avanzada espiritualmente que hubiera aparecido jamás sobre la tierra, pero todos los demás, incluyéndote a ti, acabarán logrando el mismo nivel de realización que él. Esto no admite excepciones. Así, en último término, J no es diferente de cualquier otra persona, y su actitud era que nadie quedaría excluido del cielo, porque en realidad solo hay uno de nosotros, no todos esos cuerpos separados que sueñas actualmente. Gary, ¿estás diciendo que hasta los asesinos acabarán en el cielo? Arten, hasta San Pablo o Saúl, que era su nombre antes de que lo cambiara para poder tener éxito entre los gentiles. Era un asesino antes de renunciar a la espada. No comprendes lo que estamos diciendo. En realidad no hay un San Pablo, ni cualquier otra persona incluyendo a J, excepto en un sueño. Ahí afuera no hay nadie. Solo hay un Hijo de Dios, y tú eres Él. Lo entenderás, pero hace falta años de práctica para experimentarlo. Tienes que quererlo, pero sé que lo quieres. Gary, si todos estamos soñando, ¿por qué tenemos nuestras experiencias separadas y al mismo tiempo también tenemos las mismas experiencias? Por ejemplo, todos vemos la misma montaña cuando miramos por la ventana hacia allí. Arten, esto se debe a que solo hay un sueño que explica las experiencias comunes. La mente parece haber dividido de modo que cada unidad observa el sueño desde un punto de vista diferente, lo cual explica tus propias experiencias personales. Esperábamos que estas conversaciones se desviaran, lo cual es perfectamente normal, pero vamos a tratar de ceñirnos al tema e iremos pasando por las demás cosas a medida que vayan surgiendo. Gary, de acuerdo. Estás diciendo que J veía a la gente como si fueran lo mismo que él y que Dios, ilimitados y perfectos. Todas las demás características que atribuimos a las demás personas o a Dios son en realidad nuestras propias creencias inconscientes con respecto a nosotros mismos. Pursa, sabía que no eras tan tonto como pareces. Sabes que estoy bromeando, ¿verdad? Gary, sí, claro, así es mi suerte. Consigo una maestra ascendida y resulta que tiene un defecto de fábrica. Pursa, sí,
pero el efecto es una ilusión con fines didácticos. Y déjame que te explique otro punto. Gary, ¿tengo otra opción? Pursa, sí, siempre tienes otra opción. Volviendo a lo que nos ocupa, tienes que entender que, como judíos, nosotros creíamos sinceramente que nuestra religión había dado una especie de paso gigantesco. Adelante con el monoteísmo, la idea de un solo Dios, frente al politeísmo, la creencia en muchos dioses diferentes. La mayoría de nosotros no sabíamos que el monoteísmo se había originado con Akenatón, en el antiguo Egipto, y todo lo que esa idea y nuestra continuación de ella consiguió fue tomar todas las diferentes personalidades y características buenas y malas de todos los dioses anteriores e incorporarlas al Dios único. Gary, de modo que en lugar de todos esos distintos dioses confusos y enmarañados, ahora solo tenías un solo Dios confuso. Arten, bien expresado. Por supuesto hay un solo Dios y él no está confuso en absoluto, y tampoco lo estaba Jota, que había perdonado al mundo. Su mente había regresado al Espíritu Santo, su lugar de origen. Ese es el lugar de origen de tu mente. La tomaste y tienes que devolverla. Y tengo un mensaje para ti. Nunca serás feliz hasta que lo hagas. Independientemente de lo que creas haber conseguido en una vida, siempre habrá una parte de ti que sienta que le falta algo, porque en tus ilusiones falta algo. Gary, me dijiste que me contarían cómo era Jota. Eso me recuerda que mucha gente parece pensar que su nombre era Jesús y su apellido Cristo. Pursa, sí, y la inicial de su segundo nombre era H. Afortunadamente hay otra mucha gente que se da cuenta de que la palabra Cristo era un término psicológico procedente del griego, que puede aplicarse a cualquiera y no exclusivamente a J. Te diré que solíamos sentirnos muy necios tratando de describírselo a la gente después de su crucifixión y de sus apariciones subsiguientes a nosotros. Pero espera, he olvidado mencionarte algo. Gary, ¿has cometido un error? ¡Qué vergüenza! Si cometes uno más, serás juzgada severamente. Pursa, quería señalarte que yo sospechaba, tal como algunos otros creían en aquellos tiempos, que la resurrección es algo que ocurre en tu mente y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Esa idea, que finalmente fue rechazada por Pablo y la Iglesia, fue llevada adelante por los gnósticos. Finalmente aprendí que la idea era correcta. Esto nos lleva a algo que Arten y yo podemos decir y el cristianismo no. La verdad de las nuevas enseñanzas de J, de las que te hablaremos, será finalmente probada, mientras que muchas cosas que dice la Biblia ya han sido desacreditadas, y la ciencia seguirá probando su falsedad. Si algo proviene verdaderamente de Dios, no tiene sentido que acabe probándose que es cierto en lugar de falso. Asimismo, por una historia de los evangelios, a veces se han referido a mí como Tomás el que dudó. Lo mismo que en caso de J, no debes confundir al Tomás bíblico con el verdadero Tomás histórico. Una historia es una novela, no representa necesariamente toda la verdad, aunque a algunas personas les gustaría. Las experiencias que pueden ser generadas por las enseñanzas genuinas del Espíritu Santo hablan por sí mismas. Gary, ¿y el J histórico? Pursa, él nunca maldijo a un árbol y lo mató, nunca se enfadó ni derribó las mesas en el templo, pero sí curó a unas personas que ya estaban muertas. Asimismo, su cuerpo murió en la cruz, pero él no sufrió tal como imaginas. Y en cuanto a su forma de ser, las palabras no pueden hacerle justicia. Estar en su presencia era una experiencia tan única que te dejaba maravillado. Su paz y amor inalterables eran tan totales que a veces la gente no podía soportarlo y tenían que mirar para otro lado. Su actitud era tan calmada y segura que daban ganas de saber cómo lo hacía. Los que pasamos mucho tiempo con él, y como en mi caso, llegamos a hablar con él en privado, nos sentíamos inspirados por su absoluta fe en Dios. Una de las cosas irónicas, y esto es algo que la gente no comprende, era que él se consideraba totalmente dependiente de Dios, y sin embargo esta dependencia no era debilidad, tal y como el mundo suele considerar la dependencia. Más bien el resultado era una increíble fuerza psicológica. Cosas que aterrorizarían a personas muy fuertes no eran nada para él. El miedo no formaba parte de él. Su actitud era como si estuvieras teniendo un sueño la última noche en tu cama, solo que siendo totalmente consciente del hecho de estar soñando. Y como sabes que estás soñando, también sabes que absolutamente nada del sueño podría hacerte daño,
porque nada de ello es cierto. Te das cuenta de que simplemente estás observando imágenes simbólicas, incluyendo personas que en realidad no están allí. Cuando estábamos solos, J solía decirme que el mundo solo era un sueño insignificante, pero que la mayoría de la gente no estaba dispuesta a aceptar esa idea, porque su experiencia en sentido contrario era muy fuerte. Después hacía hincapié en que saber que el mundo es una ilusión no es suficiente. Los gnósticos y algunos de los primeros cristianos llamaban sueño al mundo, los hindús lo llaman maya, y los budistas lo llaman anika, y todo ello significa casi lo mismo. Pero si no conoces el propósito del sueño y cómo reinterpretar las imágenes que ves, que es algo a lo que accederemos más adelante, entonces la enseñanza general de que el mundo es una ilusión tiene un valor muy limitado. Sin embargo, también dijo que llegaría el día en que el Espíritu Santo enseñaría a la gente todas las cosas, y esto es algo a lo que esperamos contribuir compartiendo contigo algunas de las enseñanzas más recientes de J. Y que todo el mundo sabría que solo Dios es real. A veces al final de una conversación conmigo simplemente decía, Dios es, y se iba. Otra de las cosas respecto a él que pocas veces se menciona es que tenía un excelente sentido del humor, era muy irreverente, le gustaba reír y extender su alegría a los demás. Gary, ¿y estaba totalmente despierto? Arten, sí, pero tenemos que dejar muy claro lo que queremos decir con eso. No estamos diciendo que él estaba más despierto en el sueño. Estamos diciendo que él había despertado del sueño. Esta no es una distinción menor, Gary. Está claro que estar más despierto en el sueño es lo que significaría para muchos estar iluminado, pero eso no es lo que nosotros enseñamos. Puedes enseñar a un perro a estar más alerta, a ser más impresionante y a vivir su supuesta vida al máximo. Y casi a cualquier ser humano se le puede enseñar a elevar su conciencia. Siempre se te puede enseñar a que te aproximes al sueño con un patrón de pensamiento más inteligente en un intento de sacar algo más de él, algo mejor o diferente. Pero nuestro hermano J estaba completamente fuera del sueño. No abogaba por un modo de mejorar la ilusión, ni de decirte que lucharas por la autoexpresión para no morir con un potencial inexpresado. Este tipo de ejercicios pueden hacer que te sientas mejor temporalmente, pero sigues construyendo tu casa sobre arena. J no se opondría a que mejoraras tu vida, pero le preocuparía más la fuente de tu guía que la guía misma, porque conocía los enormes beneficios a largo plazo que podría tener para tu mente ser un seguidor del Espíritu Santo. El verdadero objetivo no es adornar tu vida, se trata de despertar de lo que piensas que es tu vida. De esta manera estás construyendo tu vida sobre una roca. El mensaje de J no tenía que ver con arreglar el mundo. Cuando tu cuerpo parezca morir, ¿qué harás con lo que crees que es el mundo? En lo que al mundo concierne, puedes adornarlo, pero no puedes llevártelo a ninguna parte. Gary, ¿no se expresan estas mismas ideas en alguno de los evangelios que fueron rechazados por la Iglesia? Pursa, podemos decir que fueron rechazados por no decir algo peor. En muchos casos, los evangelios fueron destruidos por la Iglesia para que nunca volvieran a ser leídos. Actualmente la gente pasa por alto que cuando Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, significó que todas las demás religiones e ideas espirituales fueran declaradas fuera de la ley. De modo que si tus creencias no formaban parte de esas doctrinas en rápido desarrollo de la nueva Iglesia, de la noche a la mañana eras un hereje, delito que podía ser castigado con la muerte. Era como si tu actual Congreso aprobara repentinamente una ley diciendo que todas las creencias religiosas que no están exactamente en línea con las doctrinas de la coalición cristiana quedan prohibidas, y cualquier desacuerdo por su parte es un delito equiparable al asesinato. Gary, de modo que el emperador Constantino no era más tolerante que aquellos que antes que él habían perseguido a los cristianos. Pursa, Constantino era un soldado, un político y un asesino. Prácticamente no hacía nada que no estuviera calculado para incrementar su poder. Se dio cuenta que el cristianismo ya se estaba convirtiendo en la religión más popular del Imperio Romano, y simplemente sacó el máximo partido de ello para sus propios fines. Es impensable que alguien que masacre gente haya tenido algún tipo de experiencia religiosa seria. Gary, ¿no hay quien cree que las guerras santas están justificadas? Arten,
Guerra Santa, otro oxímoron donde los haya. Gary, hasta Edgar Cayce dijo que a veces las guerras son necesarias. Arten, hay una enorme diferencia entre santa y necesaria. Edgar era un hombre excelente y talentoso, pero él mismo sería el primero en decirte que no era J. J se reía de la idea de espiritualizar la violencia, del mismo modo que se reía del mundo. Gary, de acuerdo, entonces, volviendo a nuestro sobreestimado Constantino y a algunas de las primeras acciones de la Iglesia, ¿estás diciendo que algunos de los evangelios y de las ideas alternativas respecto a J fueron barridos del mapa? Pursa, sí, y eso exige que observemos los datos que pasan por ser históricos. Tal vez pienses que estamos haciendo una revisión histórica, pero lo que no comprendes es que todo es una revisión histórica, tanto si se trata de historia religiosa como de historia natural o política. Lo cierto es que ustedes no saben cuál es su historia. La historia, o Her Story, para tus amigas feministas, es un cuento escrito por quienes ganan las guerras. Si los poderes del eje hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, hoy estarías leyendo que Hitler, Mussolini y Toho fueron unos grandes hombres, y solo hablarían del Holocausto y del asalto a Nankín, unos pocos rebeldes dispuestos a jugarse la vida. Por suerte para ti, los aliados ganaron la guerra, y eres libre de estudiar espiritualidad en lugar de fascismo. La gente no siempre ha tenido la suerte de poder creer lo que quería. Después de la crucifixión, mi ministerio tuvo lugar principalmente en Siria. Yo estuve allí 14 años, antes que Pablo, y también realicé largos viajes a Egipto, Arabia, Persia e incluso a India. Mi testificación de J fue muy directa y estuvo completamente basada en lo que le había oído decir, tanto en público como en privado. En aquellos días no contábamos adornadas historias sobre él. Los primeros evangelios, como los míos, fueron llamados evangelios de los dichos, porque simplemente eran listas de enseñanzas de J, que habían sido transcritas para poder recordarlas. Las novelas que después se convirtieron en evangelios fueron escritas con posterioridad, entre 20 y 60 años después de las cartas de Pablo, aunque sus cartas aparecen en la Biblia posteriormente. Como yo solo citaba lo que J había dicho en público y en privado, mi mensaje, incluyendo mi evangelio, tenía un tono más intelectual. No obstante, muchos de los dichos de mi evangelio eran mucho más significativos en la cultura del Oriente Medio de aquel tiempo que en la cultura occidental actual, de modo que solo explicaré unos pocos de entre los que considero más relevantes para ti. Siendo el americano provinciano que eres, es posible que te cueste creer esto, pero en aquellos tiempos la gente del mundo árabe estaba más avanzada en muchos sentidos que los europeos o que el Imperio Romano Occidental. Por tu herencia cultural, crees que Europa era la cumbre y consumación de todos los logros intelectuales. Sin embargo, en Oriente Medio, la ciudad de Petra hacía que la mayor parte de Europa pareciera un barrio marginal. Las pirámides de Egipto no se parecían en nada a su aspecto actual. Estaban completamente recubiertas de preciosas piedras calizas, delicadamente pulidas que podían verse brillar a través del desierto a más de 150 kilómetros de distancia. La biblioteca de Alejandría, en Egipto, guardaba más de 1 millón de documentos que contenía la suma de la inteligencia y de la historia conocida de la raza humana hasta aquel tiempo. Hasta que, por supuesto, fue saqueada, parcialmente por los romanos tras su invasión, y después sometida a un descuido increíble, pillaje y algunos incendios posteriores. No digo estas cosas para hacer la ilusión real o para describir sueños nocturnos en tono onírico. Las digo para mostrarte lo sesgada que es tu visión de la historia. Pasas por alto los tiempos oscuros y piensas que Europa y la religión que ha llegado a ser conocida como cristianismo eran de algún modo superiores al resto del mundo. Sin embargo, los europeos eran los más bárbaros de todos, tanto si eran de una tribu del norte como de una tribu romana o una de las tribus cristianas posteriores, como sus numerosas acciones violentas iban a probar con claridad. Por desgracia, su interpretación de nuestro hermano J no fue mejor que la mayoría de sus otras empresas. Sí, finalmente Europa vivió un periodo floreciente, mientras otras áreas decaían o quedaban atrás, pero la religión cristiana había sido desarrollada casi completamente antes que eso, y de hecho
actuó como una fuerza contra el Renacimiento, del mismo modo que se oponía activamente a cualquier cosa que no encajara en los estrechos confines de su innoble teología. Gary, no está siendo muy generoso con la cristiandad. La mayoría de los cristianos que conozco son buena gente. Arten, no estamos diciendo que no haya cosas buenas en el cristianismo, o que la gente cristiana no sea a veces la sal de la tierra, pero su religión es una mezcolanza, porque el mundo, que es una proyección de la mente que lo fabricó, es una mezcolanza. En cualquier caso, no tengas tan pocas luces como para asumir que sabes de historia, porque solo eres consciente de una fracción muy pequeña y distorsionada de ella. Mira la historia natural. Existen pruebas sólidas y científicas de que los seres humanos han existido sobre la Tierra desde hace mucho, mucho más tiempo de lo que la mayoría de sus científicos se atreven a decir en público, porque creen que eso arruinaría sus carreras. Si no encajan en los modelos científicos aceptados, su trabajo no obtiene financiación. Y sin dinero, no hay nada que hacer. No esperes que los gobiernos o los gigantes intelectuales de tu tiempo, patrocinados por grandes corporaciones, te informen de ello muy pronto, pero lo cierto es que los seres humanos han construido y destruido muchas civilizaciones, con un alto grado de desarrollo tecnológico sobre el planeta. Esta pauta de construir y destruir civilizaciones se ha repetido muchas veces y no sabes nada de ellas. Lo que denominan la Atlántida solo es un ejemplo, y la misma pauta sigue repitiéndose mientras hablamos. Gandhi, el Mahatma o Gran Alma, advirtió que hay algo más en la vida que conseguir acelerarla, pero el mundo ha aprendido muy poco, aunque piense que ha aprendido mucho. Gary, algo de lo que me has dicho me recuerda que una vez leí que un grupo de especialistas en textos bíblicos había llegado a la conclusión de que J probablemente solo dijo como un 20% de las cosas que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Pursa, sí, en realidad el porcentaje es aún menor, y están mal algunas de las cosas que piensan que dijo y no dijo. Sin embargo, no hemos venido aquí para hacer una contribución a la erudición bíblica, que a pesar de sus contribuciones positivas es una ciencia defectuosa. Gary, ¿en qué sentido es defectuosa? Pursa, uno de sus aspectos es que, cuantas más fuentes ofrezcan una misma cita, más credibilidad se le otorga. Sin embargo, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas copiaron de documentos anteriores, y Mateo y Lucas también copiaron de una fuente común, así como del libro de Marcos, que, aunque fue escrito antes que los otros 3 evangelios convencionales, aparece en la Biblia en segundo lugar. Esto se debe a que los muchachos querían empezar el Nuevo Testamento con esa innecesaria cuestión del árbol familiar, y Mateo trató de hacer un seguimiento de J hasta el rey David, con el fin de que se cumpliera una profecía, a pesar de que el presunto nacimiento de una virgen lo anularía todo, en cualquier caso. Por cierto, la antigua escritura original solo decía, refiriéndose al Mesías, que una mujer joven le dará a luz. Nunca dijo que una virgen tuviera que dar a luz. Eso se tramó más adelante, basándose en historias similares de otras antiguas religiones. Gary, a la gente le encantan las profecías. Arten, puedes estar seguro de ello. Prácticamente toda la religión cristiana se tomó prestada de historias y escrituras anteriores, incluyendo, aunque sin limitarse, alguno de los viejos pergaminos del Mar Muerto que no sobrevivieron. A propósito, antes no hemos hablado muy bien de los esenios, pero tenían un gran talento para escribir y preservar las escrituras, a lo que se dedicaban fervorosamente. Gary, ¿no te estarás ablandando con la gente? Arten, la gente no es ni buena ni mala, ya lo verás. El punto que hemos empezado a establecer respecto a las reglas de los eruditos bíblicos es este. Si los escritores de los evangelios se copiaron unos a otros, algo que no era inusual en aquel tiempo, y los eruditos de hoy dan credibilidad a historias y dichos basándose en el número de documentos originales en los que se encuentran, entonces sus descubrimientos serán a veces erróneos, especialmente si la fuente original de la que se copió era en primer lugar incorrecta, o si esa versión original fue cambiada por el copista y después se perdió o destruyó. Gary, de modo que copiar algo no hace que sea verdad, y que algo no fuera muy copiado no implica que éste sea falso. Arten, sí, un alumno excepcional. Te entrego una profecía.
vas a escribir un libro sobre esto, que relatará a alguna gente lo que te hemos dicho. Gary, ¿un libro? Me cuesta escribir un cheque. Arten, te dará la oportunidad de usar tu memoria privilegiada y las notas que estás tomando. Gary, no creo que la gente me crea si le digo que se han aparecido ante mí de este modo. Arten, en realidad algunos lo creerían y otros no, pero a ver qué te parece lo que te voy a decir. Tengo una sugerencia que te ayudará a ponerte en marcha y a sentirte muy en paz. ¿Qué pasaría si no trataras de convencer a nadie de nada? Empieza a escribirlo como si fuera una historia que te hubieras inventado. Después di a la gente que te la has inventado. Todo es inventado. Esa es la cuestión, hermano mío. Gary, no sé. Probablemente no podría poner bien los signos de puntuación. Arten, ¿y qué importa, siempre que la gente pueda entender la mayor parte? No te preocupes por los detalles. Simplemente escribe lo que te hemos dicho. Lo importante es el mensaje, no la forma de hacerlo llegar. Lo que falles en puntuación lo compensarás con sustancia y consistencia. Además, es posible que te sorprendas. Pide al Espíritu Santo que te ayude y te irá muy bien. Gary, ¿no contradice esto lo que me dijiste antes de que no tengo que decir nada a nadie si no quiero y de que no me vas a hablar sobre el futuro y demás cuestiones? Pursa, no te vamos a decir gran cosa sobre el futuro y no tienes que escribir nada si no quieres. No tendrás que aparecer en público si no te sientes cómodo. No te gusta hablar en público, ¿verdad? Gary, preferiría meterme cristales rotos por el trasero. Pursa, no creo que eso sea necesario. La cuestión es que eres libre de hacer lo que elijas, pero sería sensato que no lo hicieras solo. Cuando tengas tiempo de preguntarles, permite que J o el Espíritu Santo tomen las decisiones por ti. Tenemos cierta ventaja al hablar de esto, porque todo lo que va a pasar ya ha pasado. No es que te estemos dando una tarea especial, simplemente te estamos contando lo que ya ha ocurrido. Más adelante abordaremos este tema. Gary, me siento un poco incómodo por no hablar a Karen de esto. ¿Podría ella verlo si estuviera aquí? Pursa, claro, los cuerpos que proyectamos son tan densos como el tuyo, aunque no nuestros cerebros. Es broma. Pero cualquiera podría vernos tal como se te ve a ti. Sin embargo, podrías hacerle un favor a Karen, no hablándole de nosotros durante algún tiempo. Gary, ¿cómo es eso? Pursa, si le hablas de nosotros ahora y ella te cree, cosa que haría, eso alteraría su vida e induciría una serie de sucesos que no necesita. Será mejor que se lo cuentes más adelante, cuando nuestras apariciones hayan terminado. De momento solo queremos implicarte a ti. Gary, ¿podría tomar fotografía de ustedes y grabar sus voces? Arten, podrías, pero te daremos 3 razones para no hacerlo. En primer lugar, sentirías la tentación de probar a la gente que nos hemos aparecido ante ti. Sin embargo, cualquier actor podría haber representado nuestro papel e imitado nuestras voces, de modo que en realidad eso no probaría nada. En segundo lugar, esto no tiene que ver con convencer a nadie de que tienes razón. Tiene que ver con compartir ideas que ayudan a la gente a avanzar en su camino. En tercer lugar, usar nuestras apariciones como medio para inducir que alguien crea en nosotros no estaría alineado con lo que enseñamos. Queremos enseñar de un modo que induzca la clase de aplicación práctica, que conduce a la experiencia reveladora. Esto es lo que fortalece las creencias de una manera genuina. Gary, ¿y qué pasa si la gente rechaza lo que tienen que decir? O si solo lo usan algún tiempo y después lo dejan y pasan a otra cosa. Arten, esas son respuestas probables, pero algunas personas seguirán en ello y lo aprovecharán al máximo. Como hemos dicho, no te preocupes por los detalles. Ninguna enseñanza se desaprovecha. Cualquier cosa que aprendes se queda en tu mente para siempre. No puedes perderlo. Aunque no seas consciente de ello, sigue estando allí. Por eso no debería preocuparte demasiado pensar que no llegarás al cielo en esta vida particular. El aprendizaje no es lineal. Además del hecho que todo permanece en la mente, puedes estar seguro de que no son ni el cuerpo ni el cerebro humano los que toman cualquier aparente decisión lineal sobre la reencarnación. Esa decisión la toma tu mente a un nivel completamente diferente, dependiendo de si has hecho o no lo que tenías que hacer para ayudar al Espíritu Santo a sanar tu culpabilidad inconsciente. Como hemos dicho, independientemente de lo que parezca ocurrir,
Tu mente retiene toda la información. Gary, genial, de modo que no somos tan tontos como parecemos. Arten, eso es cierto. Toda ignorancia en realidad es represión que existe, con el propósito de producir un efecto particular por una razón específica. Ya entraremos en esto. Gary, vaya, ¿saben? Es como extraño, pero muchas de las cosas que me dicen me suenan verdaderas, a pesar de no haberlas escuchado antes. Arten, eso se debe a que durante muchas de tus vidas pasadas no has sido ajeno a la instrucción teosófica. A lo largo de los últimos años, has visto varias imágenes del aspecto que tenías en vidas pasadas. Posees el don de ver imágenes místicas. Parte de la razón por la que has tenido tantas experiencias espirituales en esta vida y por las cuales aceptarás estas ideas como si las hubieras creído durante toda tu vida, es porque la suma del aprendizaje de todas tus vidas sigue estando dentro de ti. Gary, ¿podrías ofrecerme un breve repaso? Arten, muy breve. Recuerda, nada de esto te hace único ni especial. Al final, casi todo el mundo acaba estudiando las mismas cosas. En una ocasión, tuviste la suerte de ser un seguidor entusiasta del gran cabalista Moisés Cordovero. Su famosa fórmula, Dios es toda la realidad, pero no toda la realidad es Dios, estableció un punto muy importante, y también una distinción vital entre el misticismo cabalístico y el panteísmo. En otra parada de la rueda del tiempo, fuiste un sufí musulmán. Gary, esto es interesante. Los judíos y los árabes a menudo se han odiado entre sí, y sin embargo, en distintas vidas unos son los otros. Arten, un buen punto. Incluso a nivel de la forma, los árabes y judíos como los serbios y musulmanes son básicamente iguales, lo que te muestra hasta qué extremos llega la gente para ser diferente. Esto es cierto para la mayoría de la gente, simplemente algunos ejemplos parecen ser más extremos que otros. Actualmente es habitual que los judíos, los negros y los nativos americanos se sientan víctimas del pasado, pero a muchos de ellos les horrorizaría saber que en vidas anteriores fueron ellos los verdugos. Por la misma razón, existen muchas víctimas del abuso infantil, que se convierten en abusadores en el mismo ciclo de vida. Así la danza de la dualidad entre víctima y verdugo sigue adelante, permitiendo que todo el mundo, en un momento u otro, se ponga la ensangrentada túnica del juicio recto. Como sufí musulmán, cultivaste dentro de ti el pensamiento de la unidad o monismo, y progresaste al experimentar cada cosa separada como un velo ilusorio que recubre la verdad eterna. Reconociste la realidad de Dios y la falta de importancia de la materia, y uno de los versos del Corán que te era más querido reza: todas las cosas creadas perecen, y allí permanece el rostro de tu Señor, en toda su majestad y gracia. También te diste cuenta de que una parte esencial de cada ilusión sería el cambio, o como aprendiste a llamarlo en una vida budista, la impermanencia, que era irreal, en oposición al objetivo de la clara luz. Todos estos aprendizajes se han visto muy bien ensalzados por algo que estudiaste en otra vida, las enseñanzas de Platón, que habló y escribió sobre la perfecta idea que se encuentra detrás de todas las cosas imperfectas de este mundo. Él lo llamaba lo bueno y lo describió como una realidad eterna, el reino al que no afectan las vicisitudes del cambio y la decadencia. 6 siglos después, otro de tus maestros, el neoplatónico llamado Plotino, tomó prestado y amplió el postulado platónico de que lo bueno es uno, y trató de definirlo como el origen último de todas las cosas del mundo. Sin embargo, como casi todos los demás grandes filósofos de la historia con la excepción de J, ni Platón ni ninguno de sus sucesores comprendió el origen del mundo, ni lo que es más importante, su porqué. Gary, de modo que Plotino, el popular discípulo de Platón, posiblemente plagió los postulados platónicos. Arten, otro desacato más como este y serás castigado. A estas alturas ya te das cuenta de cuánto te tomó el pelo, ¿no es así? De todos modos, a Platón le hubiera gustado Plotino, y queremos subrayar que estos son caminos de toda una vida. Nuestras simplificaciones solo tienen el objetivo de indicarte que sí pasaste vidas enteras dedicado a esos caminos. La idea de una realidad sin cambio no es insignificante. Para entender por qué, veamos la noción de yin y yang.
que exploraste durante varias encarnaciones taoístas y budistas en el lejano oriente. Gary, vaya, sí que he dado vueltas. Arten, todo el mundo lo hace, pero en realidad todo sucedió a la vez. Como Einstein indicó, pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. Gary, ese Einstein era un tipo muy listo. Arten, sí, pero aún le quedaba por aprender que en realidad nunca pasó en absoluto. Por cierto, cuando nos vayamos de aquí esta noche, tendrás la sensación de que hemos estado un par de horas, pero en tu reloj solo habrán pasado 20 minutos. Nota, en este punto miré mi reloj y vi que aunque Pursa y Arten habían estado hablando conmigo lo que parecía haber sido más de una hora, solo habían pasado 11 minutos. Gary, tienes que estar bromeando. Las manecillas de mi reloj siguen funcionando normalmente, pero aquí está pasando algo muy raro. Arten, no te preocupes. Sabíamos que esta sería la más larga de nuestras conversaciones, de modo que decidimos jugar un poco con el tiempo, en lugar de tenerte levantado hasta muy tarde. Sabemos que necesitas dormir bien porque tienes trabajo que hacer por la mañana. El tiempo puede ser alterado, porque aunque tu experiencia es la de un ser lineal, en realidad eres un ser no lineal. Generalmente no hacemos estos juegos, pero también nos divertiremos contigo en otra ocasión jugando con el espacio. No con el espacio exterior, simplemente con el espacio. No eres un ser espacial, sino un ser no espacial, o como dirían los físicos, estás teniendo una experiencia local, pero en realidad eres no local. Hemos dicho que íbamos a hablar del yin y del yang, y aquí volvemos a encontrarnos con el mismo tipo de situación existente en todas las demás filosofías y espiritualidades famosas de este mundo. La idea original detrás del yin es que el chi, o energía pasiva, y el yang, que es la energía activa, es que ambas proceden del Tao, que es absoluta quietud, pero como el Tao no puede percibirse a sí mismo, decide dividirse en dos y manifestarse eternamente, dando lugar a la interacción siempre cambiante y aparentemente infinita de las fuerzas equilibrantes. A propósito, esta es una descripción muy burda. No voy a entrar en el desarrollo del taoísmo, que fue un proceso extremadamente largo, pero ¿te suena familiar la idea general? Gary, sí, de modo que las ideas de la nueva era en realidad son muy antiguas, e incluso Platón debía algo a los maestros que le habían precedido. Arten, a todos nos pasa, la idea del uno no fue completamente original, pero aún así Platón fue un gran filósofo. Incluso J, aunque estaba mucho más avanzado, admiraba la historia de la caverna de Platón. Gary, me acuerdo de ella. Mi madre solía leérmela cuando era niño. Recuerdo que me daba miedo. Arten, ¿por qué crees que tu madre haría eso sabiendo que no podías entender la historia muy bien? Gary, porque ella quería abrirme un poco la mente y hacerme ver que había otras ideas a mi disposición, que la basura que la sociedad me echaría encima. Arten, por supuesto, era una madre exquisita, y hablaremos sobre esa historia dentro de poco. Como decíamos, la idea que está detrás del yin y del yang no es muy diferente de muchas otras filosofías. Por desgracia, también contiene el mismo error básico que las demás. Yin y yang interactúan eternamente, y encontrarás algo de yin en todo yang, y algo de yang en todo yin, y entre tanto, aquello a lo que el mundo se refiere irrisoriamente con el nombre de vida sigue adelante, ad nauseam. Pero la filosofía nunca se molesta en considerar la falta de sabiduría que hay en todo esto, excepto para asumir que la conciencia, el chi y la percepción son bienes muy valiosos. Para cuando acabemos, tendrás una buena idea de lo que son en realidad, y también habrás recibido tu primera impresión general sobre cómo dar vuelta a la situación. Lo que debes recordar ahora es que por sus experiencias espirituales, la mayoría de los autores de estas ideas tenían la sensación de que el uno es inmutable y eterno, y en ese punto estuvieron en lo cierto. Otro de los puntos en que muchos de ellos tenían razón es que todo lo que no es el uno es ilusorio. Hasta la forma más elemental de juzgar, como podría ser etiquetar algo como bueno o malo, sería diferenciar entre cosas que en realidad son lo mismo, debido a su irrealidad. Por lo tanto, en verdad, ningún juicio es valioso. Gary, de modo que este es el mismo tipo de ausencia de juicio que describe el Bhagavad Gita, al decir,
cuando el sufrimiento y la alegría son iguales. Arten, sí, has hablado como el sagaz hindú que también has sido. Como hindú, la política no te servía para nada, solo te interesaba aprender a usarla para reconocer la ilusión. Pero el reconocimiento de la ilusión solo es parte del proceso de perdón enseñado por J, no la totalidad de él. El resto está en camino. Antes de que te des cuenta, serás uno con el J subterráneo. Este libro, La desaparición del universo, será de mucha ayuda para tu comprensión y estudio de un curso de milagros. También te invito a que mires mis otros audiolibros, videos de los ejercicios y clases conmigo de un curso de milagros, que pronto estaré poniendo en mi canal. Un placer estar aquí. Abrazos, besos y bendiciones. Algo especial te preparé, sé que te vas a sorprender en este verano. Voy a intentar que sea el mejor.